Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. A ver quién tenemos ya por aquí conectados. Bien. Buenos días. Ahí está Geisel Jara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermano Gastón, hermana Ani. El Señor Jesús les bendiga. Saludos. Y bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por juntos nuevamente poder compartir esta vida de fe. Ahí está mi hermana Roxana también. El Señor Jesús me la bendiga. Saludos. Y bueno, entonces agradecidos con el Padre por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está mi hermana Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús la bendiga. Saludos. Mayra, el Señor te bendiga. Muy buenos días. Y bueno, vamos a comenzar bien. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Mi hermano Fred, el Señor te bendiga también. Un abrazo. Vamos a clamar para que sea el Padre, por medio de la fe en su Santo Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, y a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que en esta mañana podamos entonces no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. Ahí está mi hermano Martín también. El Padre te bendiga. Muy buenos días. Y bueno, vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, podemos venir delante de ti, Padre, para reconocer y confesar tu deidad, exclusividad como único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar, Padre nuestro, que ha sido y es tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad la que nos permiten hoy, Padre nuestro, estar delante de ti y confesar, Señor, tu santidad y compartir, Señor, esta comunión y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande que por medio de la obra en tu Hijo Jesucristo, por la obra de tu Hijo Jesucristo nos has dado, Señor. A través de esa sangre preciosa que Él derramó para el perdón es que hoy estamos delante de ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Padre, también puestos de acuerdo, venimos en esta hora para clamar, Señor, pidiendo que seas tú obrando con tu Espíritu Santo a través de esta tu palabra escrita, Señor, en nuestras vidas, dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que esa vida, Señor, no solamente abunde, sino que sobreabunde para que también otros puedan venir y de lo que por gracia hemos recibido, por gracia puedan recibir. Te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios bendito, tu buena voluntad nos encomendamos y en esta hora, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Y amén, y amén, y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, continuamos con nuestro estudio sistemático de la carta a los Efesios. Vamos ya en el capítulo 6. Continuamos viendo lo que es el fruto de esa llenura del Espíritu Santo y cómo afecta en todo nuestras relaciones interpersonales. El poder entonces estar y vivir congregándonos, sometiéndonos los unos a los otros en el temor del Señor. Esas relaciones interpersonales maravillosas guiadas por la llenura del Espíritu Santo. En la iglesia primeramente también, y además en los hogares, entre los padres y los hijos, y también pues en nuestra vida, digámoslo así, con, en este caso, con las personas que nos rodean, con nuestro prójimo. Y bueno, maravilloso, pero bien. Entonces continuamos y ya en el capítulo 6, a partir del versículo 10, el hermano Pablo en esta epístola no termina sin, digámoslo, darnos también el entendimiento acerca de cómo, pues, a través de esa misma llenura del Espíritu Santo,
debemos y tener conciencia acerca de la condición de ese, digamos, estado de lucha o guerra espiritual en la cual nosotros como creyentes, como cristianos, nos encontramos. ¿Ve? Y a partir entonces, como les digo, del versículo 10 hasta prácticamente el versículo 20, va a enfocarse en precisamente darnos esas instrucciones acerca de hacer esa conciencia, acerca de esa lucha espiritual, de esa guerra espiritual en la cual como creyentes nosotros estamos. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a ver con la ayuda del Señor estos versículos muy detallados. Ahí habla acerca de lo que es la armadura de Dios. Vamos en esta hora, hoy, vamos a desarrollar los versículos 10 y 11. Con la ayuda del Padre, en la noche vamos a ver los versículos 12 y 13 para poder ya, digamos, toda la semana entrante prácticamente, dedicársela de manera exclusiva ya a lo que es esa, digamos, armadura como tal que el Señor ahí nos está dando entendimiento y pues para también poder comprender bien la comparación que está haciendo con ese, digamos, con esa armadura en la lucha, en la guerra espiritual que como creyentes nosotros vivimos, con la que nosotros estamos. Bien, así que bueno, de manera sistemática, no es fácil, pero bueno, poco a poco, vamos al versículo 10 y al 11, y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El fortalecernos en el Señor, hermanos amados, es pues tener claridad acerca de que nuestra confianza la tenemos expuesta en Él, en la victoria suya. Como les digo, hay que tener discernimiento, entendimiento acerca de esta realidad, de esta lucha espiritual, de esta guerra espiritual en la cual nosotros como creyentes estamos, porque, bueno, recuerden que desde el principio el Señor nos está dejando ver y nos está manifestando esa voluntad y ese propósito suyo de redención. En lo que ya les he hablado y hemos compartido, se conoce como el protoevangelio. ¿Lo recuerdan el término protoevangelio? Bueno, estamos hablando y estoy haciendo referencia acerca de Génesis 3:15. Génesis 3:15. Cuando el Señor hace juicio ahí en el Edén, ocurre la caída dolorosa, triste y lamentable del ser humano. Llama a la serpiente y allí en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está haciendo alusión, referencia primeramente pues a nuestro Señor Jesucristo, que es efectivamente ese descendiente de la mujer. Todos nosotros, todos los hombres que nacemos, hemos nacido y van a nacer, todos entonces somos descendientes del hombre, somos simiente de hombre. El único que es como tal simiente de mujer, única y exclusivamente porque pues nació de la Virgen María y su nacimiento fue un nacimiento virginal, es decir, donde no participó carne ni sangre, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él, dice la Biblia, que María, antes de que se juntase con José, su padre, concibió del Espíritu Santo. Bueno, así que en primera instancia
de este descendiente del que está hablando aquí, de la mujer, en sí es realmente pues nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esa descendencia de la mujer es nuestro Señor Jesucristo, pero ahora la iglesia, nosotros como tal, hemos sido adoptados hijos de Dios por medio de la voluntad divina del Padre, y nos hemos entonces constituido de manera igual que su Hijo Jesucristo en descendientes o en simiente de la mujer, en este caso, que corresponde a la iglesia. ¿Ve? Hemos sido nacidos de la iglesia, que es entonces la que por medio del Espíritu Santo y a través de la predicación del Evangelio da a luz los hijos de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu Santo a través de la palabra, de la semilla que es el Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo, está en la iglesia. De esta manera es que nosotros debemos entender que esa lucha, ese conflicto entre su simiente y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, en este caso como la iglesia, que somos nosotros, y nos compete a nosotros, y tiene que ver directamente con nosotros, y estamos en una lucha espiritual, estamos en una guerra espiritual. Y es triste y es lamentable cuando, digamos, de alguna manera no somos conscientes acerca de esa realidad, pues por vivir no precisamente en el Espíritu ni en la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando estamos en esa llenura del Espíritu Santo, esa guerra, esa lucha espiritual se manifiesta. ¿Ve? Y como creyentes entonces estamos enfrentando todo el tiempo esa lucha, esa guerra espiritual, y vivimos en esa guerra espiritual. Y ahora aquí pues entonces la recomendación que el Señor nos hace por medio de su Espíritu Santo es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ve? Que nos fortalezcamos en el Señor es que podamos y veamos claramente a través de su ejemplo la victoria. ¿Y cómo es o cuál fue el ejemplo que lo llevó a él? ¿Qué fue lo que lo llevó entonces a él la victoria? Podemos darnos cuenta desde el principio, cuando nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, Juan el Bautista comenzó a bautizar en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo fue para también ser bautizado. Y después de ser bautizado, dice allí en el Evangelio, según San Mateo capítulo 4, fue impulsado por el Espíritu para ser tentado por el diablo en el desierto. Y todo el tiempo, entonces, fue tentado allí por el diablo en el desierto. Vamos allá, por favor, rápidamente, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice claramente, en el capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, ya ahí conocemos que todos el relato bíblico, cómo efectivamente el diablo viene y arrecia contra él, tentándolo, y que vemos entonces que todo el tiempo su mecanismo de defensa es poder tener en él morando la palabra escrita
del Padre. A todas las tentaciones del diablo, siempre nuestro Señor Jesucristo, con sabiduría y con la llenura del Espíritu Santo y el discernimiento del Espíritu Santo, contestó: escrito está. Aunque el diablo en su tentación también le refirió la palabra, pero sacada del contexto, manipulada, como es, digámoslo así, su costumbre, su forma, su manera de operar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, porque quiero que veamos esta misma porción, pero en Lucas, capítulo, este mismo testimonio, pero en Lucas, para que nos demos cuenta cómo fue la tentación y cómo está ocurriendo. Denme un minuto, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy importante, muy importante. Jesús lleno del Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor es con la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Pero ¿a qué estamos refiriéndonos con la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios? Pudiendo efectivamente ver a través del Evangelio la vida y obra suya y tomarla entonces como ejemplo, y tomarlo a él como ejemplo, como referencia. ¿Ven? Ahí en Primera de Juan, vamos un momento rápidamente a Primera de Juan. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 6. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí, en el capítulo 4 del Testimonio según Lucas, versículo 1, nos damos cuenta cómo es que efectivamente él anduvo. ¿Cómo fue que él anduvo? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Retomamos, volviendo a Efesios, a la carta allí donde estamos desarrollando nuestro estudio maravilloso. Recuerden que el punto, digamos, de inflexión es, el punto de quiebra es el capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. Hemos hablado acerca de cómo andan los hijos de luz, cómo viven la manifestación de esa nueva vida en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, de experimentar el fruto de experimentar ese nuevo nacimiento, esa regeneración espiritual. Hemos visto el comportamiento, hemos visto lo que es vivir en el Espíritu y la diferencia con el vivir en la carne. Hemos visto, como les dije, las relaciones interpersonales, y todo esto es maravilloso. Y ahora estamos hablando acerca de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, pero que siempre, recuerden, no podemos dejar de lado, no podemos desenfocarnos en que es en la fuerza y en el poder que provienen de Él, del Señor Jesucristo, cuando iba a ascender al cielo. Antes de ir al cielo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice claramente que cuando a punto ya de partir, uno le preguntó: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor le contestó que no les compete a ellos saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos.
Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza es fortalecernos en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo y en el Señor, es tomando y viendo claramente cómo Él, lleno del Espíritu Santo, pudo vencer claramente y triunfó en esa lucha, en esa guerra espiritual que Él, igual como precisamente la cabeza federal de la iglesia, fue el primero en combatirla, fue el primero en afrontarla. Y triunfó, así como lo manifiesta su triunfo en Colosenses capítulo 2, miremos claramente capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo, lo podemos ver maravilloso desde el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, escúchenme bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es, hermanos amados, fortaleceos en el Señor, es poder, escúchenme bien, ver de qué forma, de qué manera es que efectivamente en la Biblia, su palabra escrita, el Señor nos está dando testimonio de cómo Él, nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, venció, pudo vencer, y cómo es que Él efectivamente pudo cumplir esa profecía de que cuando la serpiente le hiriera en el calcañar, Él le iba a aplastar la cabeza. ¿Cómo fue posible? En el poder y en la fuerza del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Por eso siempre ahora que estamos estudiando esto, les digo, no lo intenten en casa. Esto no es algo que funciona, y la lucha y la guerra espiritual es entonces algo serio y es algo real, porque como creyentes estamos siendo esa descendencia de la mujer y estamos al igual, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, siendo en todas las cosas e incluido ese, digámoslo así, esa enemistad. Bueno, eso es importante, que podamos discernir y tener claridad acerca de esa y hacer conciencia de que existe y que hay una lucha espiritual, y que no es paranoia y no es delirio de persecución, sino que como cristianos, como creyentes, entonces nos estamos encontrando siempre bajo ataque. Y ese ataque y esa lucha espiritual, debemos discernir claramente que existe, no hay tres, escúchenme bien, tres enemigos a los cuales nosotros como creyentes nos enfrentamos. El primer enemigo al cual usted y yo nos enfrentamos es a nosotros mismos, a
nuestra carne. Vamos un momento rápidamente allí a 1 de Timoteo. Vieran que hago esas noticas como para de pronto canalizar y no dispersarme tanto, pero que va, me va peor, porque con esa letra tan fea mía, no, me enredo más tratando de ver qué fue lo que anoté. Bendito Dios. 1 de Timoteo 4, 16. Aquí nuestro amado hermano Pablo le dice entonces a Timoteo, su discípulo, le da recomendaciones. Y en el capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ¿qué? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Es importante, mis amados hermanos, que entendamos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y es entonces efectivo, es claro, evidente, porque todo está haciendo o está ocurriendo a nivel espiritual, y en esa, digamos, lucha, discernir, tener claridad acerca de cuáles son los enemigos a los cuales nos enfrentamos. Y primeramente debemos entender que nos encontramos primeramente en lucha con nuestra propia naturaleza pecaminosa de este cuerpo de carne en el cual aún todavía estamos y vivimos. En el plan maravilloso, perfecto del Señor nuestro Dios está y fue en el redimirnos de manera completa y librarnos de la condenación del pecado por medio de la obra del sacrificio de Jesucristo su Hijo en la cruz. Sin embargo, mis amados hermanos, esa nueva naturaleza, ese ser, esa nueva criatura es y está haciendo algo que ocurre en nuestro ser interior. Así como ahí en Efesios, recuerdan rápidamente, miremos capítulo 4. Capítulo 3 se refiere así de esta manera. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior. ¿A qué se refiere? Es a esa nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, aquí son hechas nuevas, todo. Ese hombre interior, esa nueva naturaleza de la cual la Biblia está hablando, que ha sido y es regenerado, es nuestro ser interior. Pero que ese ser interior aún está contenido en este cuerpo, en esta carne. En este cuerpo, en esta carne. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y pues efectivamente su propósito, su voluntad, desde cuando creó al hombre, es que en esta creación, a través de esta criatura, el ser humano, su gloria se manifestara. ¿Ven? Y por eso es que debemos entender, conforme a ese plan y a ese propósito, es que al Señor le ha placido en su perfección, y el que no miente, el que no se arrepiente, y como dice claramente, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Porque muchos se preguntarán o se cuestionarán, porque finalmente si el Señor nos redime de alguna manera, aún nos permite
digámoslo así, habitar en este cuerpo pecaminoso, digamos, todavía sujeto a las pasiones de la carne y a la debilidad del pecado. Porque Él está llevando a cabo, así como dice allá en Isaías, su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Porque a través de ese proceso maravilloso que es la santificación, Él está transformando este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza pecaminosa, conforme a su palabra, para que manifieste su gloria, para que manifieste su gloria, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas, para que podamos entonces, como Él, conforme a su propósito, ser hechos a la imagen, conforme a la imagen y a la semejanza de su Hijo Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Porque esa es para la gloria de Dios. El Padre es glorificado en el momento que, por medio de esa obra suya maravillosa, de la redención a través de la fe en su Hijo Jesucristo, la santificación por medio de su palabra y el conocimiento y la obediencia a ella, esta naturaleza pecaminosa, este cuerpo de carne sujeto a pasiones y que su deseo es contrario a Dios, transformarlo para poder ser glorificado, para que todos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuando vean vuestras buenas obras. Ven, amados hermanos, y por eso es que debemos tener claridad de que conforme a Dios y a su propósito, todas las cosas que Él hace son buenas en gran manera. Todo tiene un propósito dentro de su plan y es ese manifestar su gloria. Y Él es glorificado cuando efectivamente nos toma del mundo y, al igual que a los demás, muertos en pecados y delitos, hijos de ira por naturaleza, desobedientes, rebeldes, siendo, digámoslo así, objetos de blasfemia de su nombre, cogiendo esos vasos sucios, llenos de toda la contaminación del mundo, de toda la pecaminosidad, al igual que todos los demás, ver cómo es limpiado y transformado para que puedan ver su gloria a través de esa obra maravillosa de santificación. Ok, ahora bueno, por eso les decía que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque tenemos lucha contra esta carne y contra los deseos y las pasiones de esta carne pecaminosa. Primeramente, nosotros tenemos como creyentes, recuerden, una lucha con nuestro propio y malvado corazón, con nuestra carne pecaminosa y con los deseos y las pasiones de esta carne. En Romanos capítulo, con 1 Corintios capítulo 7 también, nosotros lo vemos, y Romanos capítulo 7 lo vemos, la lucha del creyente consigo mismo por el deseo pecaminoso que existe y que hay todavía en esta carne. Me voy a expandir mucho, vamos a seguir con el segundo enemigo con el que tenemos contienda, es entonces con Satanás, con el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5.
Ay, 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 perdí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ojo, mucha atención, la Biblia nos da testimonio acerca de que Satanás, el diablo, es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. El diablo, el calumniador. Satanás es la misma serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Es ese arcángel caído, ese ángel caído, ese querubín grande, fuerte y protector, que es el autor del pecado y la maldad. Que es el autor del pecado y la maldad. Y que la Biblia nos está dando testimonio que desde el principio, en Génesis, lo vemos claramente actuando en contra de la voluntad de Dios, engañando y aprovechando esa astucia, ese poder, esa naturaleza suya, digámoslo así, angelical, espiritual, para poder, por medio de la misma palabra de Dios, engañarnos, confundirnos. Muy importante, siempre hemos hablado y hemos compartido lo importante pues que es tener discernimiento, claridad acerca de quién es Satanás. Necesitamos conocer al diablo, necesitamos conocer claramente sus artimañas, como dice allí en el capítulo, en 2 Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 2. Jesús te bendiga, Santi, feliz día, que te vaya muy bien. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bien, aquí cuando vamos allí al Efesios nuevamente, un minuto por favor, porque es de un lado para el otro. Estaba viendo en el capítulo 10 y estamos ahora desarrollando también el capítulo 11. Me fui un poquito, pero me falta ver que veamos vestidos de toda armadura de Dios. Pero dice en el 11, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Acechanzas es lo mismo que encontramos aquí como maquinaciones. ¿A qué se refiere? Para que podamos estar entonces firmes contra sus maquinaciones, contra sus acechanzas, es poder tener conocimiento acerca de quién es este ser y cómo opera. ¿Quién es este ser y cómo opera? Ya sabemos, como les dije, entonces, que la Biblia nos da testimonio acerca de que es un querubín grande y protector. Perfecto, el sello de la perfección de Dios, coronado en hermosura. La Biblia nos dice claramente que es más astuto que todas las criaturas, que tiene una sabiduría enorme, más que cualquier otra criatura. Tiene más sabiduría que los demás ángeles.
y por ende más que nosotros los seres humanos. Por eso enfrentarnos a Él es imposible en nuestras propias fuerzas. Por eso la recomendación es fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. El único que tiene y puede contra el diablo es Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de la persona en la Trinidad del Espíritu Santo. Y cada vez que hablamos de Dios y del poder de Dios, debemos entender, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Solamente en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el único que tiene más sabiduría. Porque es como dice allí mismo, leamos en Ezequiel, ustedes mismos lo pueden leer, capítulo 28, el sello de la perfección. No existe, no hay otra criatura que se pueda comparar en esta creación con Él. Pero por supuesto es más grande y más sabio y más todo, por supuesto, el Señor, que es el que lo creó, que es la criatura. ¿Ven? Y las personas subestiman y no saben entonces ante quién se están enfrentando. Y piensan que zapateándolo y piensan que reprendiéndolo y haciendo todo ese show mediático y en fin, todas esas cantidades de cosas que usted y yo vemos. Pero eso no es de esa forma, no es de esa manera. Contra Satanás el único que puede es Dios, el Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más, nadie más. Miren, nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios encarnado. La Biblia misma nos está dando testimonio que su victoria fue gracias a la llenura del Espíritu Santo. Si cuanto más, créanme ustedes y yo, pensemos, consideremos. Por eso está diciendo, es claramente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza del Señor? La Biblia nos está dando testimonio, el Espíritu Santo. Contra entonces las acechanzas del diablo, las maquinaciones del diablo, tener ese conocimiento acerca de que Él nos tienta y la primera tentación es contra la soberanía, la autoridad y el señorío de Dios nuestro Padre y el Creador. Y para eso lo que va a hacer y lo que va a usar es no piensen otra cosa. Primeramente, la palabra, sus maquinaciones es la falsa religión, la falsa teología, por sus falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Es la primera forma, la primera manera. Claro que sí, él se opone a todo lo que se llame Dios y tenga que ver con la justicia. Él estorba para la predicación del Evangelio. Él no quiere que la iglesia crezca. Él no quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente. Él nos enreda. Él nos pone trabas. Él hace una cosa, Él hace otra. Él, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y el mundo entero está bajo su gobierno, bajo su control. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia
Y aunque digámoslo así, ahora el Señor nos ha trasladado, así como dice en Colosenses capítulo 1, de la potestad de las tinieblas a la potestad del reino al reino de su Hijo amado, y ahora el que es el Rey nuestro de la iglesia, de nuestros corazones, es Jesucristo. Sin embargo, usted y yo debemos entender que el Señor oró claramente diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que entonces no tengan lucha, no tengan confrontación, porque en eso es que tú eres glorificado. Al igual que en mí, como conmigo. Así es, de esa manera que usted y yo debemos entender que el diablo pervierte la palabra de Dios, el diablo se opone a todo lo que tenga que y sea y esté relacionado con que el Señor, Dios Todopoderoso, sea glorificado. Y si hablamos entonces de que esa gloria suya es el poder transformarnos y santificarnos por medio del conocimiento y el entendimiento y la obediencia de su palabra, pues lo primero que usted y yo debemos entender es que el diablo a lo que se opone es a que usted conozca y yo conozcamos más acerca de Dios por medio de la palabra. Y usted va a leer la Biblia y no va a querer leer la Biblia y no tiene tiempo, va a comenzar a leer la Biblia y lo van a llamar y lo van a salir, le va a salir una cosita, le va a salir una cosita allí, le va a llamar una cosita allá, una circunstancia. No va a haber tiempo, no hay tiempo para orar, para leer. Tiene que estar y lo va a distraer de la forma que sea. Problemita aquí, problemita allá, problemita acá, y lo va a enredar, y lo va a afanar, y lo va entonces a, digámoslo así, a hostigar por un lado y por el otro, para que por ningún motivo lea y escudriñe la Biblia, la palabra, no tenga tiempo para el estudio, no tenga tiempo para venir a la iglesia, no tenga tiempo para el culto, cuando esté en el culto se quede dormido, para el culto esté pensando en esto. Todo esa es la obra de Satanás. Esa toda es la obra del diablo. Es primeramente contra la palabra. El Señor dice en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por más de que el Señor entonces al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, Él no cesa. Él no cesa y no, escúchame bien, así como, mire, ¿se acuerda que dice aquí en Mateo capítulo, en Marcos, perdón? Un momento. Con el testimonio mismo de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, versículo 12, en la tentación, volvemos a ubicarnos allí en la tentación, dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Nada más. Pero vuelve y está ahí. Porque lo acabamos de leer como león rugiente, buscando a quien devorar. Bueno, mis amados hermanos, me estoy quedando mucho ahí. Nos falta un tercer enemigo contra quien nosotros nos enfrentamos, y ese tercer enemigo es el mundo. ¿Ven? Juan capítulo 15. Evangelio según Juan capítulo 15. Versículo 18.
dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ok? El mundo nos aborrece. ¿Por qué razón? Miremos en Juan capítulo 7. Porque somos enemigos, dice en el capítulo 7, ahí mismo, Juan capítulo 7, versículo 7. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dicen sus hermanos que si esas cosas hace, se manifieste al mundo, porque pues cualquiera que quiere darse a conocer no hace las cosas en secretos. El Señor le dice en el capítulo 6 que vayan a y cuando le están diciendo que vaya a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos y se manifieste a todo el pueblo, en el capítulo 7, versículo 6, entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Qué es el mundo? El mundo es, y está haciendo referencia a este sistema que el hombre, en su condición de pecado y de maldad, separado, apartado de Dios, enemigo de la justicia y bajo la esclavitud y bajo la, digámoslo así, dirección de Satanás y de sus huestes de maldad, de sus ángeles, de sus caídos al igual que él y demonios, entonces opera la corriente del mundo. Es este sistema pecaminoso, enemigo, contrario a todo lo que es Dios y su voluntad, diseñado por el hombre, por su intelecto, por su capacidad de pecar y de hacer maldad. Romanos capítulo, para que entendamos el mundo, la corriente de este mundo es ese sistema en el cual nosotros vivimos corrompidos por el pecado, diseñado por nosotros mismos y con, digámoslo así, la ayuda de Satanás. Romanos capítulo 1, versículo el 28 puede ser, desde el 28. Romanos capítulo 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ojo, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es, el mundo es la consecuencia, es el resultado. A la justa es la retribución al justo extravío del corazón del hombre. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, escúchenme bien, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El mundo es todo este sistema en el cual usted y yo vivimos, diseñado por la sabiduría terrenal que es diabólica, que es, en vez de acercarnos a Dios, nos aparta de Dios. Por eso allá en Primera de Juan, miremos un momento por favor, capítulo 2, versículo 15, dice así, escúchenme bien.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Me dirá usted, pastor, hermano Juan Carlos, o sea, pero todo lo que este mundo ofrece es malo. Sí. Ay, pastor, pero ¿usted no le parece que de alguna manera no se da cuenta cómo, digámoslo así, hoy por lo menos de alguna manera las expectativas de vida están o han sido o están siendo mejoradas y los seres humanos podemos vivir más y tenemos avances significativos, maravillosos en la salud, en la ciencia, en la tecnología? ¿Y no le parece que, digamos, de alguna manera podemos y vivimos, o la vida es más fácil hoy que hace 20 años, que hace 30 años, que hay 40 años? Por favor, por favor, por favor, mi hermano. Es que mire, no es la posición de Juan Carlos. Solamente lea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escúcheme bien. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, ¿qué? Todo lo que hay en el mundo, ¿no ve que proviene de una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? ¿No ve que todo tiene una sola finalidad? Todo tiene un propósito: apartarnos de Dios y de su voluntad. Todo. Ay, pero pastor, mire, la tecnología no es mala. Mire, gracias a la tecnología, al internet, a los teléfonos celulares, a todo, mire, hoy nos podemos entonces comunicar. Y vea que usted está allá en su casa, nosotros, cada uno de nosotros está en su propia casa, a muchos kilómetros, incluso en otros países, y gracias a Dios y a esa tecnología y a esa capacidad que le ha dado al hombre, finalmente podemos y estamos comunicándonos, y su palabra y la palabra de Dios, ay, por supuesto, mis amados hermanos, ¿quién será entonces, escúchenme bien, el que diga que ocurrió algo que el Señor no mandó? Yo, dice el Señor, yo el que hago vivir, yo el que hago morir, yo el que creo las tinieblas y creo la adversidad y la paz. Ay, por supuesto, ay, no seamos niños en nuestra forma de pensar, sino entendidos. El Señor es Dios soberano, sobre todo y sobre todos. No existe ni la más mínima, el mínimo ápice, lo más pequeño e insignificante que no esté bajo su gobierno y su santísima autoridad. Al Señor nada se le sale de las manos y todo lo tiene bajo control. Mire la tecnología, vea qué bueno. Le voy a poner un ejemplo. A usted, de alguna manera, este estudio dura 1 hora. Y lo está, y es maravilloso para acercarlo esta hora. Tírele números y sea honesto con usted mismo. 1 hora está usándolo para acercarlo al Señor y el Señor se glorifica en medio de esto. ¿Cuánto tiempo lo usa también?
para separarse de Él. ¿Cuánto tiempo está pegado? Y efectivamente, y no hay tiempo para leer la Biblia, y no hay tiempo para predicar el Evangelio, y no hay tiempo para... Pero ¿dónde está el tiempo? ¿En qué se nos está yendo el tiempo? No, mis amados hermanos, usted y yo debemos entender, nos beneficiamos, claro que sí, el Señor se beneficia, el Señor saca provecho, el Señor lo usa para su gloria, sí, pero el hecho de que entonces el Señor lo use para su gloria, no piense, no crea usted que realmente es bueno. ¿Se acuerda que hemos visto que el Señor entonces dijo claramente para medida de restricción, la muerte, para que no pequen, acortar sus días sobre la tierra para que no pequen más? Y alargándole la vida a las personas. Ay, pastor, pero es que pobrecito, usted no tiene consideración. Hermano, no soy yo. Lea. Lea y juzgue usted por sí mismo. Nada, absolutamente nada de lo que este mundo ofrece tiene como propósito acercarlo a Dios. Que Dios lo use para su gloria, en su magnificencia, en su soberanía, es diferente. Pero el hecho de que Dios lo use no quiere decir que usted y yo debemos entonces pensar, creer que es bueno y es para nuestro propósito, para nuestro bienestar, porque es enemigo. Es enemigo. Toda la corriente de este mundo, todo este sistema, digamos, de consumismo, de información, de medios de comunicación, de alimentación, todo es malo. Nada sirve. Porque está entonces, como les dije, como les dice, ¿no? Como les dije, ¿cuál les dije? Como la Biblia dice, como está escrito. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo, comunismo, socialismo, capitalismo, democracia, anarquía, todo eso es lo mismo. Y usted y yo debemos saber, estamos en el mundo, pero el problema es que no somos del mundo. Y no podemos dejarnos gobernar por el sistema y no dejemos entonces, digámoslo así, aprobar el sistema, sino que debemos discernir que este sistema, esta corriente de este mundo, tiene un solo propósito, un solo objetivo: alejarnos de Dios, separarnos de Dios. Es como el mundo manda, ¿qué es lo que el mundo dice? Nace, crece, reproduce, muere. Que hay que vivir es para trabajar, que hay que vivir es para... No, el Señor nos creó para manifestarlo a Él en esta creación, para que fuéramos una nación santa, sus sacerdotes, ¿se acuerdan? Así, literalmente, 1 Pedro, ya vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, capítulo 2, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Que no es que se lo esté diciendo yo, la Biblia lo dice, que para eso fue. Que nos redimió y nos rescató y nos creó, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que bueno, y para eso está diciendo, para que concluyamos la partecita que nos falta del versículo 11, vestidos
Ay, me perdí. Allá rápidamente, vestidos. Ay, capítulo 6 de Efesios, ¿dónde estamos? Versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios. Okay. Aquí es donde vestidos es, bueno, ya usted sabe, vestidos es permaneciendo, como está haciendo referencia a la armadura. En este caso es a ese, digamos, esa vestimenta que se usaba para la guerra, para la lucha, para el combate, una armadura. Y más adelante vamos a ver cómo esa armadura entonces está, digámoslo así, compuesta por un yelmo, por un escudo, por una espada, por un calzado, por un cinto y por una coraza. Pero sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, y eso, como les dije, no es fácil a veces medir, vestidos de toda armadura es el mandamiento. El mandamiento que debemos tenerla puesta siempre, que no nos la podemos entonces quitar. Que no piense usted que, digamos, en esta lucha tenemos vacaciones, o que en esta lucha, por decirlo así, se puede usted quitar la armadura para acostarse a dormir y se la puede poner poner al levantarse, o que la puede usar, se la debe poner el domingo para ir a la iglesia. Ese vestidos es, y está haciendo referencia a permanencia. Póngasela y manténgasela y no se la quite, porque estamos en guerra, estamos en batalla. La batalla no da tregua, los enemigos no dan tregua. Es una lucha 24/7 y usted no puede entonces pensar que se va a quitar la armadura para descansar un momentico. No. Sí tiene que reposar, y claro que sí, hay que reposar, pero no se la puede quitar ni para descansar un poquito. Bueno, ya eso es más o menos, después para que vean las estrategias de la guerra. Unos iban al frente, luchaban, y otros estaban en la retaguardia descansando. Pero los que estaban en la retaguardia descansando no se quitaban la armadura, porque de igual manera existía el ataque por la retaguardia. ¿Ven? Por la retaguardia también los podían atacar, y claro que sí, había un reposo, pero con la armadura se tenían que quedar con el uniforme y tenían que estar atentos, porque sin embargo el ataque podía venir por la retaguardia. Bueno, eso lo continuamos viendo, hermanos amados, más noche, porque en la noche, perdón, 7:30, porque ya nos cogió el tiempo. Recuerden, muy importante identificar que hay una lucha espiritual, como descendientes de la mujer, como descendientes de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, de hecho a la semejanza de su Hijo Jesucristo, al igual que Él. Entonces nosotros también tenemos una lucha. Entonces, igual nosotros debemos identificar esos enemigos nosotros mismos, este cuerpo y esta carne que no se quiere y no se sujeta, y el corazón pecaminoso y esa condición de ese viejo hombre está presente y que se está renovando día con día, y que su propósito es santificarlo para su gloria. Coger ese vaso, entre más sucio, más limpio quede, más sucio lo tomó y más limpio lo deje, más glorificado es. Contra Satanás y sus huestes de maldad, príncipes, los demonios, los ángeles caídos al igual que él, los demonios. Y contra el mundo, contra la corriente de este mundo, contra este sistema pecaminoso, producto de la mente reprobada, diseñado todo para hacer cosas que no convienen, donde lo que reine es la injusticia, el pecado y la maldad en
toda la cosa, la finalidad es hacer el mal. Cada invento, cada cosa que el hombre diseñe, solamente tiene un propósito: dañar, acabar, destruir. Bueno, vamos hermanos, entonces bien, vamos a despedir este tiempo juntos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Un feliz día para todos, el Señor Jesús los bendiga. Chao, chao.